tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que orar. Dios es nuestro faro, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que orar. Cielo y tierra pasará, A su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Dios está aquí, sí, Dios está aquí, sí, Dios está, pues lo siento en mí. Vivo está, vivo está el Señor. Vivo está, pues resucitó. Vivo está el Señor. Vivo está, pues resucitó. Demos gloria a Él, sí, demos gloria a Él, sí, demos gloria por su grande amor. Gloria a Él, gloria a Él, gloria a nuestro Dios. Gloria a Él, por su grande amor. Gloria a Él, gloria a nuestro Dios. Gloria a Él, por su grande amor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Si alguien me pregunta por qué estoy contento, si alguien me pregunta por qué canto así, es que Cristo me ha lavado con su sangre, y en una nube pronto volverá por mí. Es que Cristo me ha lavado con su sangre, y en una nube pronto volverá por mí. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Si alguien me pregunta por qué estoy contento, si alguien me pregunta por qué canto así, es que Cristo me ha lavado con su sangre, que en una nube pronto volverá por mí. Es que Cristo me ha lavado con su sangre, que en una nube pronto volverá por mí. Muy buenos días, pueblo de Dios, bendecida familia en Cristo. Estamos todos hoy reunidos en su santo nombre y para que cada día recibamos esa impartición de su palabra, que es tan maravillosa y que es la única base de nosotros crecer y ser santificados por ella. Entonces, sea bendecida hoy tu vida, sea bendecido el día, los momentos, los instantes, todo lo que estamos viviendo, pero sabemos que a nosotros los hijos de Dios siempre estaremos bajo la cobertura de su presencia. Por lo tanto, cada día debemos buscar con intensidad más nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él y nuestra intimidad con Él, para que el Espíritu Santo todos los días nos enseñe a ser sabios a través de su palabra y podamos cada vez saber que lo que hacemos, lo hacemos primero para la gloria de Dios,
segundo para bendecir nuestra propia vida y tercero para ser motivo de bendición para los demás. Por eso es tan importante uno siempre estar escuchando la palabra y estar instruyéndonos bajo la revelación, la iluminación, el conocimiento de su palabra a través de lo que nos da su Santo Espíritu, que es el único que puede revelar la palabra en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta mañana tan maravillosa y tan especial por estar nuevamente, Señor, congregados en tu santo nombre, pero lo más importante es que nos has prestado de nuevo hoy un día más para vivir, un día más para glorificar tu nombre, exaltar, Señor, tu santa presencia en nuestras vidas y saber que tu Santísimo Espíritu es el que nos guía y nos orienta por las sendas de justicia, de gozo y de paz. Aquí está un pueblo, Señor, congregado en tu santo nombre, solo para que toda la gloria y la honra y la alabanza y la gratitud sean para ti y nuestros agradecimientos más profundos desde el fondo de nuestro corazón a un Dios y Padre que te mereces toda la gloria y todos los reconocimientos que desde el fondo de nuestro corazón puedan, Señor, darse a un Dios y Padre como tú, que nos has enviado tu Santo Espíritu para que nosotros sepamos, mi amado Señor, lo que ya nos has enseñado, porque tú nos lo recuerdas y nos muestras también las cosas por venir. Así lo dices en tu palabra, porque Él es el Santo, Él es la unción del Santo, que es la que necesitamos dentro de nuestro ser, para saber cómo actuamos cada día, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo estamos congregados y por el poder de tu santísima presencia, Divino Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Padre, nos alegramos y nos gozamos hoy de poder venir nuevamente como tus discípulos a ser guiados por tu Santo Espíritu a través de la palabra. Bendecidos sean en el día de hoy, Señor, y bendecidas nuestras vidas por tener un Dios y Padre como tú. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Entonces, hermanos preciosos, familia en Cristo, bienaventurados todos aquellos, como dice su palabra, que no hemos encontrado tropiezo en Él. Y es lo más importante, que cada vez nuestra vida, a través de lo que Él nos está enseñando, sea para nosotros tan importante que estamos viendo los cambios trascendentales a un crecimiento, a una madurez, a una sensibilidad cada vez más grande de su Espíritu en nuestro corazón, que es lo que nos está llevando en estos tiempos el Señor, en medio de lo que estamos viviendo y de lo que se va a vivir. Creo que lo más importante es saber que en estos tiempos tenemos que orar más de lo que hemos orado. Tenemos que intensificar más la oración, porque son tiempos difíciles, son tiempos donde se avecina ya la venida del anticristo y el Señor está preparando ya a su pueblo, está sacando su remanente, del cual cada día nos está preparando para su venida. Nadie sabe cuándo es, pero nos toca estar preparados. Nadie sabe ni el día ni la hora. Lo único que demanda nuestro Padre es que a través de la obediencia en la palabra, cada día en nosotros el Espíritu de Dios nos dé las revelaciones que Él quiere darnos para que su pueblo esté preparado para el día y la hora en que el Señor lo permita. En este tiempo debemos estar orando mucho por nuestra nación, la nación de Colombia y la nación de Israel. Son dos obligaciones que tenemos en este momento, porque son países que estamos pasando por situaciones muy difíciles. Yo sé que todas las naciones, pero en este momento hay dos naciones que debemos clamar y gemir con dolores de parto la justicia de Dios, tanto en Israel como en nuestra Colombia amada y querida. Y eso depende de todo el clamor que tengamos nosotros como iglesia y como pueblo de Cristo. De ahí vemos los resultados, porque la fe eficaz, la fe es la que mueve el corazón del Padre. Y la oración eficaz del justo es la que tiene poder para que el poder de Dios haga lo que tenga que hacer en estas dos naciones amadas y preciosas del corazón de Dios. Entonces, en todo este tema que venimos dándolo tan lindo y tan precioso, yo creo que cada uno de ustedes, en esa dimensión que tienen de crecimiento, de madurez, de deseos de madurar, de deseos de crecer, de deseos de agradar al corazón del Padre, creo que cada predicación tú has ido a tu cuarto secreto, has sacado los tiempos y los espacios especiales para que el Espíritu de Dios te afiance, te asegure, te fortalezca, te anime y te dé la gracia y el favor que todos lo tenemos de poder entender con el entendimiento y la sabiduría de Dios la palabra que nos está dando en estos tiempos. Y sé que tú eres uno de ellos, de los que nos estás escuchando, para que el Señor continúe la buena obra que un día comenzó en cada uno de nosotros, y es formando un pueblo que es un pueblo victorioso.
y un pueblo que es el remanente por el cual Él va a venir. Entonces, hoy vamos a ver el punto 4 de los que nos ha dado el Señor. El primero era el sufrimiento no viene de parte de Dios, aunque Dios lo permite, pero no viene nunca ni el sufrimiento ni el mal de parte de Dios. De ese mismo punto 1 se basó el Señor en 5 puntos más, que los dividió en el primero: el sufrimiento no viene de parte de Dios, pero lo permite, porque aunque sufrir no es bueno y es muy doloroso, pero Dios lo usa para sacar grandes cosas de nosotros. El tercero: todo mal será juzgado y todo dolor cesará, todo sufrimiento cesará y todo mal será juzgado. El Señor sabe cómo lo hará, pero lo hace. El cuarto es: jamás comprendemos la dimensión de lo que vamos a recibir después de pasar por dolores, aflicciones y pruebas. Nunca es comparable el sufrimiento a la gloria que nos espera siempre, eterna y verdadera, aún aquí y también en la eternidad. Y el quinto: cada uno de nosotros decidimos si nos quedamos en la amargura o buscamos todos los días la paz, la alegría y el gozo que nos da solamente el Señor. Cada uno decidimos, porque todo esto en Dios es opcional. Es todo lo que el Señor nos da, siempre es opcional. Cada uno de nosotros decidimos lo que debemos de hacer. Y el quinto punto, la quinta iluminación, es la quinta, espérate que me acuerde un poquito, la quinta era, ahora la recuerdo, la quinta que nos dio el domingo, la quinta ahora la recuerdo. Y después de ese punto estaba el segundo, el daño y el sufrimiento causado por otras personas, que ya lo habló el Señor. Sé que cada uno de ustedes está haciendo el proceso, aún nos mandó a escribir en un cuaderno, en una nota, qué es lo que tenemos que escribir para poder sanar y sanarnos interiormente, y a la vez también soltar todo aquello que nos ha llevado a una atadura y a unas cárceles y prisiones internas que muchas veces las tenemos. El tercero era que es el que vimos el domingo pasado. El tercero, me acuerdo bien, el sufrimiento viene de otras personas. El segundo, el sufrimiento viene de otras personas. Tercero, el sufrimiento viene por nuestras malas decisiones, es el que vamos a hablar hoy. Entonces, tenemos esos puntos dentro del primer punto que nos dio el sufrimiento. Se ha basado en todos estos temas el Señor para poder comprender realmente que cada día a nosotros nos toca decidirnos por el Señor, decidirnos completamente por todo lo que el Señor está procesando en nosotros para tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que verdaderamente digamos que cada día nos estamos dejando procesar por el Señor. Entonces vamos a ver hoy el tema, el sufrimiento causado por nuestras malas decisiones. Nosotros en la vida, creo que no hay ser humano sobre la faz de la tierra que no hayamos cometido errores por malas decisiones, y eso ha traído sufrimientos graves sobre nuestra vida, que aún muchas cosas están pagando las consecuencias hasta el día de hoy, y vamos a ver por qué. Entonces, hoy el cuarto punto de los que estamos viendo se llama: el sufrimiento viene por nuestras malas decisiones. Y yo creo que no ha habido ser humano en la faz de la tierra que no la hayamos embarrado, que no estemos pagando ahora consecuencias de decisiones que tomamos sin ser la voluntad de Dios, y aún por tercos, o a veces por ignorantes, por orgullosos, por prepotentes, por creer que podemos hacer las cosas solos. Entonces, hoy el sufrimiento viene de nuestras malas decisiones. Vamos a leer Proverbios 3, 5, 6, donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es muy claro y muy concreto que uno no puede fiarse a uno de absolutamente de nada ni de nadie, y menos de uno mismo, porque siempre vamos a fallar, siempre vamos a cometer errores, siempre, porque somos vidas que estamos careciendo todos los días de esa misma necesidad de la sabiduría de Dios, que nos guíe para cada día ir perfeccionando nuestra vida en el saber, en la sabiduría, en el conocimiento y en la revelación de Dios, que está a través de su santa palabra, la cual nos va a dar siempre las claves necesarias para no seguirla embarrando, diría yo, o cometiendo tantos errores que hemos cometido. Entonces,
lo que vives hoy es el resultado de lo que decidiste en el ayer. De eso tienes que estar siempre seguro. Todo lo que estamos viviendo hoy fueron las decisiones que tomamos en el ayer. Cuando estábamos sin Cristo, muchas decisiones las tomamos por impulsos emotivos, porque como dentro de nosotros estamos sin amor, estamos sin una sabiduría de lo alto, porque como potros sin amo nosotros hemos vivido siempre, potros sin amo, o sea, haciendo lo que le parece y correteando por donde sea, creyendo que puede hacerlo solo. Y por eso nosotros corríamos sin Dios y sin ley, hasta que Cristo viene a nuestra alma. Y no quiere decir que era que tú no conocías a Dios, sí lo puedes conocer, pero de bastantes religiosos que hemos sido. Y a través de todo esto nos está limpiando mucho el Señor. Entonces, un potro sin Dios y sin freno, sin Dios y sin ley. Y cada día, cada uno de nosotros hoy lo vemos y muchos decimos, porque yo creo que la mayoría lo hemos dicho. Entonces, cada uno de nosotros vemos esas situaciones que hoy a la luz del Espíritu de Dios las podemos discernir con más capacidad de sabiduría y de revelación, y podemos decir estas palabras: si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando vemos las consecuencias de las malas decisiones y de los errores, podemos decir: si lo hubiera sabido, yo no lo hubiera hecho. No hubo quien me lo dijera, no hubo quien en ese momento le dijera no lo haga, o tal vez se lo dijeron, pero la rebeldía y el orgullo del corazón, porque somos necios y tercos por excelencia como humanos. Entonces, y lo hice por torpe y por motivos que hoy verdaderamente estoy pagando las consecuencias. O sea, todas estas cosas son normales dentro de un ser que necesita todos los días doblegar su cerviz ante la presencia del Señor, para que dejemos de cometer tantos de los que cometimos y hoy no los sigamos cometiendo, porque ya hoy en día en Cristo sí ya es más grave, porque mientras uno no conocía del Señor, Él le dice a uno: yo te pido solo que te arrepientas, o sea, que reconozcamos todas las fallas y las falencias que tuvimos, pero hoy sí te mando que te arrepientas y te conviertas a mí. O sea, es reconocer, enmendar y empezar a actuar para no cometer tantos errores que cometimos. Eso está en el capítulo 17 de Hechos, más o menos el 30 en adelante. Entonces, cuando no me conocías, yo te perdoné, pero hoy que ya me conoces, te pido por favor que te arrepientas, te conviertas, como diciendo: deja de cometer tantos errores, porque ya tú me conoces y ya tienes mi sabiduría, tienes la revelación, tienes el conocimiento, tienes la intimidad conmigo, de manera que ya no tienes disculpa, que eso es lo más grave hasta el día de hoy. Entonces, y hoy en día las consecuencias, a veces aún convertidos, aún las estamos pagando. Aún ya convertidos, aún ya en Cristo, aún las estamos pagando. ¿Por qué? Y uno dice: ¿por qué si el Señor me perdonó? Sí, pero hay una ley universal, que el Señor la creó desde su mismo comienzo de su creación, que se llama causa y efecto. Entonces, dice, y aún todavía estamos muchas veces pagando estas consecuencias por una ley universal, que es causa y efecto, que es siembra y cosecha. Nosotros lo sabemos. Estás en el Génesis 8:22, para que tú hoy entiendas que muchas veces por evadir la consecuencia o por evadir las cosas decimos: no, pero de todas maneras es una total bendición. Una cosa es la bendición del Señor, otra cosa es la misericordia que Él tiene con nosotros. Y de eso debemos ser muy consecuentes con la realidad que estamos viviendo. Entonces, dice la palabra en Génesis 8:22: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. ¿Sí ves? La sementera y la siega. El frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Siembra y cosecha, sementera y siega. Es una ley natural. De lo que uno siembra, de eso va a recibir. Si tú siembras cosas buenas, recibirás cosas buenas. Si siembras cosas malas, malas vas a recibir. Porque es una ley natural. Es una ley universal que la colocó Dios Padre desde el comienzo de su creación. Y hoy lo estamos viendo. Entonces, y en la palabra vemos varios ejemplos de varias personas, de malas decisiones que contaron mucho y les costaron demasiado, y es lo que nos pasa también hoy a nosotros. Por eso ya uno, para hacer algo, tiene que orar, si es posible ayunar, hasta que el Espíritu de Dios te discierna. ¿Y cómo lo discierne? De acuerdo a su perfecta voluntad.
El Señor no te va a guiar nunca a hacer nada que esté fuera de su palabra, que es su perfecta voluntad en nosotros, sus hijos. Por eso necesitamos tanto tener el conocimiento, la revelación y la sabiduría, para poder ya menos embarrarla de lo que la hemos embarrado. Porque muchas veces nosotros hemos cometido errores tan graves y aún alguien que nos ha orientado y nos ha dicho, no, por ahí no es, no lo hago. Pero nuestra terquedad y nuestra necedad de corazón hacemos siempre las cosas porque a nuestro parecer creemos que están bien. Y hoy estamos pagando esas consecuencias todavía. ¿Y qué tenemos que hacer? Humillarte, arrepentirte, pedir perdón y aceptar que en esas consecuencias estás aceptando más madurez, más crecimiento y menos torpeza para cometer las cosas que el Señor no le agradan en su perfecta voluntad. Por eso fueron temas que nos estaba hablando con tanta importancia. Entonces, en la palabra vemos varios ejemplos de malas decisiones que costaron mucho precio, pero mucho, mucho. Y vamos a ver en el segundo libro de Samuel 12:10. Dice, por lo cual ahora no se apartará la espada de tu casa perpetuamente por causa que me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Eso es un pecado de adulterio. Entonces, mira lo que es tan grave las malas decisiones. David ese día no tenía por qué estar ahí en el palacio, tenía que haber ido a la guerra también con sus soldados. Sin embargo, eso lo llevó a tomar una mala decisión. Esa mala decisión, ¿qué le pasó? Que ese pecado nunca se apartaría de toda su heredad, de toda su descendencia. Y lo vemos muy claramente con David, con varias cosas que le sucedieron dentro de su familia, que no las voy a explicar, porque se me pasa el tiempo y aquí el tiempo es bendito también. Entonces, por lo cual ahora no se apartará la espada de tu casa perpetuamente, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el Eteo, para que fuera tu mujer. Eso se llama pecado de adulterio. ¿Qué hacemos en eso? ¿Qué podemos hacer? Hoy tenemos que enmendar con humillación y dolor y arrepentimiento y empezar a recibir las consecuencias, pero cada vez saber que eso me sirve para ser formado por el Señor, para no cometer lo mismo, porque ya lo pensaré 2 veces, y ese arrepentimiento te va a permitir que Dios vaya formando tu carácter cada día más y más santo en la perfecta voluntad de Él, porque ya otra vez sí le queda a uno como difícil hacerlo, porque Dios perdona, pero no todas las veces nos quita las consecuencias. Dios siempre perdona, siempre. El Señor es Dios perdonador eterno. Las personas a veces perdonan, a veces sí, a veces no. Y la naturaleza sí nunca perdona. La naturaleza es tan perfecta que lo que uno hace causa y efecto, siempre lo hace, porque la naturaleza sí es lo que Dios creó en un orden divino y perfecto. Entonces, Saúl también perdió su reinado. Mire, ya vemos a David, ahora vemos a Saúl, perdió su reinado por apresurado y por presión del pueblo. Uno comete errores y decisiones muy graves cuando uno se deja presionar por alguien. Y es algo que se está viviendo hoy, aún en el mismo gobierno, aún en el sistema mundial en el cual está llevando a la gente a situaciones muy delicadas, y la gente se está rindiendo al sistema del mundo, más no al sistema del reino de los cielos, por miedo y por presión. Entonces, Saúl perdió su reinado por apresurado y por presión del pueblo, cuando Saúl le dijo que lo esperara 7 días, y él sin carácter, escúchame bien, se dejó presionar por el pueblo, el oficio, e hizo el oficio del holocausto que solo se podía hacer el sacerdote. Y entonces Saúl le confesó a Samuel. Mira, solo por la presión del pueblo y solo porque el pueblo lo estaba presionando, hizo algo que no tenía que hacer. Él tenía que esperar 7 días que Samuel llegara en el sitio allá donde le dijo que se esperara, para ofrecer el sacrificio, para hacer lo que tenía que hacer. Y él, por apresurado, por miedo, por temor y por presión del pueblo, hizo lo que no le tocaba hacer, y eso le costó su reinado, apartado de la presencia de Dios. Entonces, el que te apresure, el miedo y el temor te van a llevar a tomar decisiones que no están en la voluntad de Dios. Por eso uno tiene que discernir tan profundo si es de Dios o no es de Dios, o aún en el sistema ahorita de la plataforma del orden mundial, a lo que nos están llevando a que el pueblo de Dios se rinda. Y ahí tiene uno que discernir muchísimo la palabra del Señor, y la decisión que yo tome ni siquiera la toma el Señor, es uno mismo que decide. Y acuérdate que todo tiene una causa y un efecto, es una ley universal.
Por eso ya uno para embarrarle manos como que le cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces, eso le pasó. Entonces, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones, el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso lo hice, lo que ellos me mandaron. ¿Sí vio? Tuvo miedo y presión e hizo lo que no le correspondía. Y eso le costó, hermanos, un reinado que fue quitado para siempre. Se le quitó el reinado, se le quitó la unción, se le quitó la presencia de Dios, se le quitó todo. ¿Hasta qué punto uno está teniendo miedo y está siendo presionado en los tiempos que estamos viviendo? De ahí la intimidad y la relación con nuestro Señor. Entonces, las presiones y el miedo causan, hermanos, salidas fáciles. Escúchame bien. La presión que tenga y el miedo, hermanos, me llevan a tomar decisiones fáciles y rápidas, que puedes pagar consecuencias por eso. Las presiones y el miedo es buscar salidas fáciles. No, santo Dios. Segundo libro de Samuel 3:14, le estoy dando apenas 2 ejemplos. 3 ejemplos que fueron David, Saúl y Moisés. Hombres claves dentro de la palabra del Señor. Para ver por presiones, por miedo, siempre lo que nosotros tomamos decisiones cruciales que nos van a marcar muchísimo sufrimiento en la vida. Primer libro de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. O sea, lo repito, primer libro de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Imagínate eso. ¿Y sabe qué se llama? Dios no carece de personas. Dios no carece de gente. El que sufre es uno, porque el Señor lo puede desechar y queda uno con un sufrimiento seguramente permanente y eterno. Por eso es muy importante que tú estés escuchando esta predicación, porque estamos en tiempos muy difíciles, demasiado difíciles, donde nosotros o el pueblo de Dios vamos a ser probados en la fe, probados en las decisiones, probados en el corazón del Padre, porque el justo vive es por la fe. Entonces, y ahora vemos a otro personaje que fue Moisés. Entonces ya vimos a David, pecado de adulterio, Saúl, desobediencia, porque no lo mandaron a hacer eso, sino que esperar el tiempo, presión del pueblo, causa de miedo y depresión, lo lleva a uno a tomar decisiones muy cruciales en la vida que le van a marcar de por vida lo que uno no tiene que hacer. Y Moisés golpeó la roca cuando el Señor le había dicho que le hablara. Él creyó que lo iba a hacer como la primera vez y la segunda le dijo que no la golpeara, sino simplemente que le hablara, porque de ahí iba a salir agua para su pueblo. Entonces, esta desobediencia, una mala decisión, le costó ver la tierra prometida de lejos. La presión y le costó esto por la presión del pueblo y por ser confiado, creyendo que él lo podía hacer. Eso está en Génesis 20 del 8 al 12, pero les marco el 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuando no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Imagina, ¿cómo será cuando uno dirige pueblo? Cuando uno tiene así sea una persona o dos, o cuando uno está dirigiendo, tiene algo que Dios le entregó, uno tiene que ser sabio, hermanos, y saber que a la gente si le dices, porque uno se ha estado en oración, en ayuno, ha estado estudiando la palabra, ha estado metido con el Señor, y las experiencias que nos han marcado en la vida por desobediencia, ya difícilmente uno las comete, porque ya uno ha tenido un temor o tiene un temor santo de Dios de irle a fallar, porque las consecuencias son graves y funestas, y muchas veces son de por vida. Entonces, Dios le dice y él lo ejecuta, y Moisés realmente se apresura.
Ahora esos eran los 3 ejemplos de lo que es tomar malas decisiones, de lo que es lo que uno ha hecho porque no tenía sabiduría ni conocimiento, porque aún estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados y delitos, todo lo que nos toca en la vida pasada. Hoy lo más grave es que ya creyendo del Señor lo sigamos haciendo. Eso sí es lo más grave. Por eso nos mostró 3 personajes que como tal, hombres, seres humanos como nosotros, con llamado especial, también cometieron errores graves, y de eso uno tiene que estar todos los días. Señor, esto lo hago, Señor, no lo voy a hacer, yo no quiero fallarte, yo no quiero pecar, Señor. Es una oración permanente, por lo menos en mi vida. Que lo que haga, Señor, lo haga porque tú me lo muestras, tú me lo dices, y no me espero y me demoro hasta que tú lo digas. Segundo, lo más grave es que nosotros, llamados seguidores de Cristo, hoy aún paguemos consecuencias por seguir haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. Eso sí es lo grave, que hoy en día nosotros, ya saliendo de situaciones que nos dejaron muchas cosas marcadas en nuestra vida, hoy como seguidores de Cristo, hoy con instrucción de la palabra, hoy con revelación, hoy con iluminación del Espíritu de Dios, nosotros estemos pagando consecuencias hoy en día, hermanos, todavía por decisiones mal tomadas cuando estamos ya en Cristo. Eso sí es lo más grave, ese es el segundo punto. Porque al que más se le da, más se le exige. Y nosotros tenemos del Señor lo que ustedes quieran. Tenemos orientación, tenemos consejería, tenemos revelación, iluminación, tenemos un pueblo especial, tenemos personas sabias, tenemos pastores, tenemos coordinadores, tenemos vidas que han entregado su vida ya al servicio del Señor. Y que hoy en día nosotros, ya estando en Cristo, sigamos cometiendo errores y estemos pagando aún las consecuencias hoy, o eso sí es lo más grave, hermanos, porque estamos fallando realmente delante del Señor por falta de conocimiento, de revelación, de sabiduría y seguramente mucha falta de comunión con Dios. Y como les dije hace 8 días algo, las oracioncitas con Dios ya no son de 5 minutos ni de media horita, porque no tengo tiempo y porque no me alcanza. No sé cómo cuadrarás tu tiempo, pero Dios tiene que ser la prioridad de tu vida. Todos tenemos oficios, todos tenemos responsabilidades en el hogar y en la familia, pero eso no lo exime de la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Y solo buscando al Señor recibiremos la revelación de su Santo Espíritu, por su palabra. Entonces, al que más se le da, más se le exige. Lucas 12, 47, 48, la parte B. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Escúchame bien, que lo dice la palabra. ¿Cuántos azotes uno está todavía recibiendo? ¿O cuántos nosotros recibimos porque somos insensatos? Que no tenemos la revelación. Y si uno no la tiene, tiene coordinadores, tiene personas sabias que también tienen que estar preparados para un consejo diario, como hacía Moisés con el pueblo. Las cosas fáciles le daba a todos sus sacerdotes, a todos los que él formó, y las cosas graves pues iban a Moisés. Pero hoy tenemos la misma bendición de Dios en la iglesia. Entonces, si uno, verdad, es torpe y confiado y terco, es porque el orgullo y la inmadurez espiritual a ti te siguen marcando y crees que te la sabes todo. Entonces, ni se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cuántos azotes estamos recibiendo hoy, ya conocedores de Cristo, ya insertados en su pueblo, ya recibiendo palabra como nos ha empezado a dar, y más en este 2021 que nos tiene con la boca abierta, nos tiene solo mirando hacia el cielo y esperando su revelación? Porque todo aquel, escúchame bien, a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y a nosotros nos da muchísimo, y a Cielo Nuevo sí que le da el Señor de todo. Cielo Nuevo tiene lo que ustedes quieran tener, el Señor lo da. Te lo digo con todo mi corazón, aún sosteniendo esta iglesia en 1 año y medio que llevamos de estar virtualmente, el Señor la sigue sosteniendo, nos sigue sustentando, nos sigue orientando, nos sigue formando, nos sigue hablando. Sí, es imposible que una persona en este tiempo sea torpe para tomar decisiones, aún en las presiones que estamos teniendo en este tiempo. Entonces, si al que mucho se le da, mucho se le exige, y al que mucho se le ha confiado, hermanos, más se le pedirá, porque nos ha confiado gente, nos ha confiado una iglesia, nos ha confiado todo, porque Él sabe que nosotros, como somos hombres y mujeres de dimensiones espirituales sobrenaturales, recibimos todos los días la revelación del Señor, qué hacer y qué no hacer. Y cuando uno les habla es porque ya ha orado y ya le ha preguntado al Señor. Entonces es difícil, hermano, que tú digas hoy, es porque realmente tú eres más carne que espíritu. Estás regido más por emociones que por el Espíritu del Señor. Y uno tiene que saber que todo lo que uno está haciendo está bajo la voluntad del Señor.
Y cuando no está la voluntad del Señor empiezan a pagarse consecuencias, porque ahí siempre hay cosecha. Es la ley de la ley universal. Entonces, tú ya hoy en Cristo, cuando tomas malas decisiones, sabe que vas a recibir azotes por tus hábitos repetitivos de decidir mal. Muchas veces estamos siendo azotados y uno no sabe por qué, por tus malas decisiones, porque están fuera de la voluntad de Dios. Y uno tiene que discernir todos los días. ¿Cómo conocemos? ¡Ay, Dios proveerá! ¡Dios sabrá! Eso Dios en su misericordia. No, Señor, esos son clichés, hermanos, que son hábitos repetitivos. Dios, ¿cómo que Dios no sabrá? Dios sabe cómo hace sus cosas, sí, claro. El que no las sabes eres tú, porque no conoces la palabra, porque no tienes la revelación diaria del Espíritu para saber qué hacer y qué no hacer, hermano. Entonces estos temas han sido muy profundos en el corazón nuestro. Entonces, primero, no consultar. ¿Por qué recibimos estos azotes? Primero, estamos hablando apenas del primer punto, fue los ejemplos y qué tomar las malas decisiones. Y hoy en día, como Cristo, en nuestras vidas, no estamos exentos porque somos humanos y somos falibles, pero sí estamos recibiendo mucha instrucción y mucha sabiduría. Y creo que tú eres una persona orante. Y eres una persona que hace las tareas que te dejan en tu clase con ese coordinador que está siendo preparado por el Señor y que son ejemplo de lo que tienen que hacer en tu vida. Y más ellos están bajo la cobertura también de los pastores. Entonces, hermanos, aquí no hay disculpa. Cielo Nuevo es una iglesia bendecida por el Señor. O si no, pregúntalo tú si no lo crees. Entonces, primero, ¿por qué cometemos y recibimos tantos azotes? Primero, por no consultar al Señor y crees poder hacerlo solo. Crees poder hacerlo solo todavía. Y eso lo dice en 1 Corintios 10:12. Así que el que sienta estar firme, mire que no caiga. Nadie, todos estamos necesitados todos los días los unos de los otros. Primero del Señor, porque es nuestra fuente divina de poder y de sabiduría, y de los hermanos que nos rodean, y donde nos ha insertado el Señor. Escuchemos su palabra. Así, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, es lo que nos hace a nosotros muchas veces tomar decisiones solos. Segundo, ¿por qué los azotes? No conocer su perfecta voluntad respecto a mi decisión, y eso acarrea sufrimiento, hermanos. Eso acarrea sufrimiento. Para una amistad, imagínate, hasta en eso uno tiene que preguntarle al Señor, porque hay amistades tóxicas, hay amistades que en lugar de aportarte te están robando lo poco que tienes de espiritual, te están robando el gozo, la paz, la alegría. Porque el enemigo sí sabe, hermanos, por dónde entrar. El enemigo siempre está comiendo lo que es carne. El espíritu está aprovechando la parte que tú le das para ser espiritual. Entonces uno tiene que discernir en una amistad, eso me sirve, me está aportando, me está quitando, ¿verdad?, la poca paz que tengo, me está llevando a cosas que no son agradables del Señor. Y en eso uno tiene que ser muy fiel. Entonces, en una amistad, en un negocio, nosotros no podemos hacer negocios con personas que no están con yugo igual, porque tú vas a pagar sufrimiento muy grande, y eso se llaman los azotes. Y empiezas a ver el Señor cómo empieza a acorralarte, porque es infringir su voluntad. Es que no sé qué dirá Dios, es que no sé de golpe qué pasará. No, ahí está la voluntad, y en la palabra está todo lo que tú necesitas. Todo es todo para decidir. Entonces, para una amistad, para un negocio, para un noviazgo, para un compromiso, ¿qué dijo el Señor? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Etcétera, etcétera. Todo lo que uno hace tiene que estar en la dimensión de reino. En dimensión de reino. Porque nosotros somos dimensión de reino y nosotros no nos podemos regir por normas que no estén dentro de la palabra. Es que es tan buena persona, ay, es que me da pesar. Bueno, allá tú, pero eso no lo decide el Señor. Entonces, hermanos, no todo el que dice Señor, Señor es digno de mí. Entonces, eso es lo grave. Entonces, ¿qué dice el Señor respecto a esto? A todo lo que tenemos que decidir para evitarnos tantos azotes. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, no os juntéis con yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, el que ya fue lavado por la sangre de Cristo y el que no ha sido lavado. No porque no haya podido, no haya creído, sino porque no se le da la gana. Y porque no está caminando en el crecimiento que uno necesita. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué común tiene la luz con las tinieblas? Oye, si tú lo has hecho, de malas, porque tienes que pagar las consecuencias. Y eso es lo que se llaman los azotes, porque a ti se te ha instruido, a ti te ha hablado el Señor, a ti te han hablado los pastores, a ti te hemos hablado todo. Hoy en día, hermanos, ¿sabe Dios cuántos azotes estás recibiendo? Ahora, humillación, arrepentimiento y tomar decisiones, que no las va a tomar el Señor por ti, para evitarnos tanto sufrimiento. Entonces, ese era el tercero, cuando tomo malas decisiones, mis oraciones no son contestadas. Ahí está, imagínate, casi nada. Y nos pone de ejemplo estos tres personajes. Y el segundo punto, dentro del primero que ya nos habló de los ejemplos, lo más grave es que nosotros, llamados seguidores de Cristo, hoy aún estemos pagando consecuencias por hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Eso es lo más grave. Y ahí entre ese segundo, entonces habló por no consultar al Señor y creer que tú lo puedes hacer solo. Es que eso no, lloré y el Señor me dijo que sí. El Señor no puede decir nada que no esté con su palabra. Segundo, no conocer la perfecta voluntad de Dios respecto a decisiones que debes de tomar. Eso te acarrea mucho sufrimiento. Y lo está en 2 Corintios 6:14 y ya lo habló, para todo lo que tengamos que hacer. Y el tercero, entre eso y el segundo, cuando tomo malas decisiones, mis oraciones no son contestadas, porque estoy fuera de la voluntad de Dios. Y el Señor no va a responder cuando su voluntad no está dentro de las decisiones, de la voluntad de Él dentro de mi vida. Tú ya no te mandas solo, tú ya no puedes solo. El Espíritu de Dios que está dentro de ti es el que te guía, te orienta a hacer o no hacer. Que se demore mucho, que se demore. El problema es del Señor, no tuyo, porque te está probando perseverancia, fidelidad. Te está probando realmente a quién estás siguiendo tú y a quién estás obedeciendo. Proverbios 28:9 lo dice, es que todo esto es con la palabra. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahí está, esto es todo, lo dice la palabra. Y uno por apresurado y por miedo toma decisiones, hermanos, que hoy en día como creyentes estamos recibiendo azotes, sufrimiento que nos causa mucho dolor. Por eso es mejor uno esperarse y perseverar y esperar que Dios le ore. Si no le está contestando es porque no es el tiempo de Dios o porque no te conviene. Y te están formando todavía este carácter tan indómito que tenemos. ¿Por qué? Porque tú tienes un orientador permanente. Tú tienes tu mejor orientador y consejero, que es el Santo Espíritu de Dios, que te revela la voluntad de Él de acuerdo a su palabra y la necesidad por la cual tú tienes que decidir. Tienes al orientador y al exclusivo, el Santo de Dios en nuestros corazones. Ahora, si no estás en un crecimiento espiritual ya en un tope, en el cual uno escucha, en el cual lo orienta, en el cual le habla, en el cual le muestra, hermanos, tienes orientadores, tienes personas sabias en el Señor. Y todavía te orientan y te dicen, y a los 8 está preguntando lo mismo. Eso ya es uno ser terco y necio de corazón. Por eso hay tantos azotes. Mire, este tema a mí me pareció también, todos los que nos está dando son cruciales. Entonces, ¿cuándo se somete una persona a la persona que lo orienta, hermanos? Cuando esa persona está sujeta a Cristo. Si no está sujeta a Cristo, su palabra es palabrería y no tiene conocimiento. Cuando uno es testigo, hermanos, de lo que habla y su palabra hecha realidad en mi vida, esa persona sí es de testimonio. Porque hay muchas personas que hablan y hablan y hablan y de lo que hablan, hermanos, nada que ver porque no se someten. Tú eres sujeta a tu esposo cuando tu esposo está bajo la voluntad de Dios. Y todo lo que ese hombre hace está agradando el corazón del Padre. Eso no, porque a veces entendemos la sujeción. No es que como mi marido dijo y el marido está haciendo cosas que no son la voluntad de Dios, ahí no tienes por qué sujetarte. Tienes que orar y discernir porque los dos se pueden ir al abismo. Así sean una sola carne. Pero la vida espiritual en Cristo es independiente. Entonces, tienes tu mejor orientador y consejero, que es el Espíritu de Dios, que te revela su voluntad de acuerdo a lo que necesitas decidir, por su santa palabra. Aquí está todo, en su santa palabra. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido admitirá consejo. El entendido, hermanos, es el que no es simple ni tonto. Y aquí lo dice la palabra, oirá el sabio y aumentará el saber. Tú tienes que estar oyendo palabra toda hora y en todo momento.
oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Sí ves? Porque ahí nos doblegan el orgullo. Y a veces les preguntan y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas, pero no va a nada concreto. Es que tú no quieres que te oriente porque te sientes muy sabio. No, hermanos, uno tiene que hasta en eso ser humilde. Entonces, primero la santa palabra de Dios y su sabiduría, como nos habló en Proverbios 1:3, dice, y tienes consejeros espirituales que están en tu camino. ¿Para qué? Primero tus pastores, la cabeza principal, y luego los otros pastores. Tienes tus coordinadores. Usted no le puede decir, ay, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? No, eso es imposible ahorita que uno esté recibiendo azotes por desobediente. Entonces, tus pastores o tu pastora, tus líderes crecidos en conocimiento y en testimonio, y ancianos en Cristo, que es lo que se llama la palabra en Santiago 5:14. Un anciano en Cristo es una persona que está con conocimiento, sabiduría, revelación y testimonio de vida. Entonces, ahora el tercer punto, ya que es vimos el primero, el segundo tenía estos 3 punticos que son porque uno recibe tantos azotes. No se te olvide. Y lo repasas en tu casa. Tercero, el sufrimiento vivido por tantas decisiones erradas me tienen y me hacen llevar un crecimiento. El sufrimiento vivido por tantas decisiones erradas me tienen que llevar a un crecimiento mayor y a una madurez de lo que yo haga o ya tenga éxito, lo que nos está diciendo en el tercer punto. Todo tu sufrimiento, todas las decisiones que hemos tenido erradas nos llevan a un crecimiento y a una madurez espiritual, porque ya no puedo errar y ya no puedo cometer los mismos errores que cometí. Eso te lleva a un crecimiento mayor y no a algo repetitivo. Ese es el tercer punto. A una madurez en Cristo, que lo que yo haga hoy en día tenga éxito en todo. En todo debo tener éxito. Aún esté pasando por lo que pase, pero tengo éxito, porque yo estoy sometido a la voluntad de Dios. No puedo tomar decisiones fuera de su voluntad, fuera de su santa palabra. Entonces, y en todo lo que haga sea bendecido y prosperado. Eso está en el Salmo 1:3. Dice, debo sacar la mejor experiencia para no repetir, hermanos. Dios mío, Señor. Es la mayor, dice que en todo lo que haya, Proverbios 1:3. Entonces el tercero que dice, de todo lo que yo he sufrido, oye, esa es la mayor experiencia, es lo que yo he tenido que atravesar y que hoy soy testigo y testimonio. Que por haber hecho eso pasé esto, pero hoy tengo un crecimiento, una madurez y ya no voy a repetir. Ni voy a hacer todo como antes, porque bastante me costó. Eso es lo que lo lleva a uno a un crecimiento y una madurez espiritual y no estar repitiendo. Porque entonces, ¿de qué vamos a sacar? Y por eso dice que has aprendido tanto ese sufrimiento que te lleva a un éxito permanente en oración, en revelación, en disciplina, en formación, en carácter. Que dice en Proverbios 1:3, y todo lo que soy como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da fruto a su tiempo, la hoja no cae, y en todo lo que haga soy bendecido y prosperado. Para eso es el sufrimiento. Para eso es reconocer las malas decisiones, para hoy no repetirlas. Entonces, para no repetir, y el cuarto y el último dice, porque los errores no enmendados y corregidos, hermanos, por decidir mal, la repetición duele muchísimo más que la primera vez. Apréndete esto, porque el tema sí fue hoy tremendo. Entonces, cuando lo que dice el tercero, aprende de ese sufrimiento, y madura y crece, porque no repites. Antes de eso sacaste, ¿verdad? De tesoros viejos, tesoros, ¿verdad? Grandes y maravillosos. De tesoros nuevos, viejos, dice el Señor, sacas tesoros nuevos, dice la palabra. Y hoy ya tienes madurez, tienes orientación. Puedes decir, hermano, no haga eso. A mí me pasó y mire lo que me pasó. Saqué la experiencia y hoy mire lo que estoy haciendo. Un consejero, hermanos, es una persona que ha atravesado por el agua y no se ha ahogado, por el fuego y no se ha quemado, y saca la sabiduría y saca la revelación y saca la aplicación de lo que hoy tiene, no solo para tu vida, sino impartir a los demás. Eso es un consejero. No es aquel que se sabe la palabra y la repite. Eso no es consejería. Entonces, porque de los errores no enmendados y corregidos, hermanos, por decidir mal, la repetición duele más. Duele más. ¿Por qué? Porque ese es el Señor, que a uno lo forman, hermano, y lo disciplinan para no repetir.
para no repetir. Por eso muchas personas repiten y dicen, si lo hubiera sabido, no, ya lo sabía. Es que eres terco, por no saber la palabra y por no correr. Y yo veo muchísima gente en Cristo de esa manera, tercos, uy, Dios mío. Y eso es algo que uno tiene que doblegar su vida y su servicio, porque bastante nos está hablando el Señor, pero bastante es bastante. Si tú sigues en lo mismo, el problema no es de Dios ni de nosotros los pastores, es de ti mismo, que no te entregas completamente al Señor. Levítico 26, 11. Levítico 26, 21 es. Dice, si anduvieres conmigo en oposición, escúchame bien, eso viene desde las leyes que le dio el Señor a su pueblo, el que le obedece y el que no le obedece. Y este es el que no acepta y el que sigue haciendo las mismas cosas. Y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plaga. Se repite y duele más, hermano. 7 significa número de perfección. Hasta que seamos perfeccionados, hasta que aprendamos el carácter de Dios, hasta que seamos mansos y humildes de corazón y bajemos la cabeza y aceptemos el consejo. Entonces, añadiré sobre vosotros 7 veces plagas, según vuestros pecados. O sea, según lo que repetimos, los tercos. Y Nahum 1, 12 y 13 dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. O sea, aún estés ahorita en reposo, pero no obedeces, voy a seguir formándote. Entonces, tantos aún así serán talados, y él pasará. Dice, bastante te he afligido y no te afligiré ya más. Nos han afligido bastante porque hemos recibido azotes por desobedientes, por malas decisiones. Yo te afligí, pero como ya probaste, ya sacaste el producto de tu prueba, ya no te voy a afligir más. ¿De quién depende eso? Eso no depende del Señor, depende de mi formación en el carácter que Él me está dando. Por eso hoy, para decidir uno algo, y no me vengan con los cuentos ahorita, hermanos, que el Señor le reveló, que el Señor le mostró, que el Señor le dijo, porque difícilmente a veces tomamos decisiones que creemos y no son, sino que son en una explicación, en una palabra anterior les dije, son tantos mis deseos y mis presiones que tomo decisiones apresuradamente y emotivamente, cuando no es ni el tiempo ni la voluntad de Dios. Eso uno no puede estar metiendo al Señor en todo y todo religiosamente. Y es que el Señor que me dijo, y es que el Señor me mostró, y es que no, al Señor no tiene, porque su nombre es santo. Y su nombre es poderoso, y uno puede estarlo a toda hora como manoseando las cosas de Dios. Eso es muy delicado. Y hoy todo el mundo le revela, y a todo el mundo le dice, y a todo el mundo, cuando uno sabe que ni siquiera hay gente de oración, ni de entrega absoluta y total a Dios, simplemente por presiones, muchas veces se han tomado decisiones. Y que hoy estén bien, y que seguramente funcionen por la misericordia de Dios, mas no es el objetivo que Dios quería en tu vida. Que eso lo tenemos que aprender. Una cosa es la misericordia, hermanos, y otra cosa la plenitud de la bendición de estar en éxito en todo porque estoy obedeciéndole al Señor. Entonces, si Nahum 1, 12 al 13, y ya bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Hemos sacado el precio de la formación, de lo que fue darnos el Señor, quebrado la cerviz, formarnos, hermanos, a depender de su voluntad y nuestros deseos y nuestras pasiones. Entonces creo que es un tema bastante profundo, muy lindo, el no tomar decisiones apresuradas y con mayor razón hoy. Entonces, todo lo que nos mostró ejemplos claves de David, de Saúl y de Moisés, lo que les acarreó ese sufrimiento tan grande. Luego el segundo, ya siendo cristianos, hermanos, que estemos tomando malas decisiones y estemos recibiendo aún azotes, sino ahorita más adelante, son cosas ya decisivas de cada uno. Y por eso tenemos que estar siendo tan formados continuamente por el Señor. Y el sufrimiento vivido por tantas decisiones nos lleva a un crecimiento y una madurez superior para ser forjados en su carácter y ser verdaderamente instrumentos de gran valor en sus manos y ministrar a muchísimas personas con ejemplo y testimonio de vida de lo que ya tuve que vivir. Y el cuarto, cuando nosotros no hacemos caso, repetimos las malas decisiones, o el sufrimiento es más mayor, y el Señor lo habla muy claro en su palabra. Entonces, Padre, gracias en esta mañana.
por tu grata, adorada y gloriosa bendición de estarnos enseñando, de estar, Señor, el forjar tu carácter en nosotros es bastante doloroso, porque somos duros y tercos de servicio, pero tenemos la grande presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Por eso es que el victorioso vive dentro de mí, porque tú eres la victoria dentro de mi vida, en lo que pienso, en lo que hago, en lo que decido, en lo que voy a hacer, en lo que no voy a hacer, Señor. Todo eso te lo debemos a ti. Por eso enséñanos a humillarnos, a postrarnos, Señor, a decirte, Señor, haz en mí tu perfecta voluntad. Una cosa he decidido y esta haré o esta demandaré: estar en la casa del Señor todos los días, Señor, todos los días. Eso tengo que demandarlo, Padre, en toda mi relación personal contigo. Gracias, Señor, porque si tú no edificas la casa, en vano, Señor, está construyendo el que la está haciendo, Señor. Si tú no eres el que vela, Señor, en vano vigila el centinela. Si tú no eres el que diriges mis pasos, en vano estoy yo tomando decisiones, Señor. Padre, guíanos, oriéntanos en todo este tiempo que nos van a tocar, Señor, a tomar decisiones aún cruciales con nuestra propia vida y nuestra propia fe, pero el único que nos sostienes eres tú, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana, por tus bendiciones, por la certeza de tu Espíritu al hablar directamente a nuestros corazones. Te amamos, Padre, te amamos con todo el corazón. Y tu Santo Espíritu, Señor, siga gobernando nuestras vidas eternamente y para siempre. Y nos dé la sabiduría, y cada día el sabio adquiere más saber, Señor. Padre, bendito seas por esta mañana. Oramos por nuestra nación, oramos por Israel, oramos por todo lo que está aconteciendo sobre la faz de la tierra, porque la palabra definitiva en todo la tienes tú, Señor, y tú tienes todo bajo control, todo. En el cielo, Señor, estás sentado tú en el trono, y desde allí tú controlas las naciones, Señor. Nada se sale de tu poder, nada se sale de tu mano, pero estás llevando a toda la humanidad a voltear sus ojos a ti, a buscarte de corazón, Señor, y a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, haz en mí, Señor, tu perfecta voluntad. Te alabamos, Padre, en el nombre adorado y glorioso de tu Hijo Jesucristo, y en el poder santo y sacro de tu Santo Espíritu, que nos guía y nos orienta hoy y por siempre. Amén y amén. Bendecido pueblo, gracias por estar aquí en esta mañana, recibiendo las instrucciones del Santo de Dios, que nos habla cada día, hermanos, para que cada día santificados cometamos menos errores de los que hemos cometido, y agrademos al corazón del Padre, que es nuestro único interés mientras estemos de paso en la tierra. Los bendigo, les deseo un fin de semana precioso, unos días agradables en la búsqueda de nuestro Señor, Divino Rey en nuestro corazón, y la presencia de su Santo Espíritu nos guíe a caminos de justicia, de gozo y de paz. Los bendigo, un abracito especial para todos. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.